Basándome estrictamente en el texto del sentimiento trágico de la vida, aquí tienes un resumen de los principales temas existenciales planteados en la obra de Unamuno. El hombre de carne y hueso como centro de la filosofía. La obra se enfoca en el individuo concreto, el que sobre todo muere, el que siente, quiere y piensa. Este es yo, tú, lector mío, aquel otro de más allá, cuantos pensamos sobre la tierra. Se distingue de abstracciones como el Homo sapiens o el animal racional. La filosofía debe tener al hombre de carne y hueso como su sujeto y el supremo objeto. Se considera al hombre más un animal afectivo o sentimental que racional. La íntima biografía de los filósofos es clave para entender sus sistemas. Cada hombre es único e insustituible. La conciencia es fundamental, aunque se la describe como una enfermedad que diferencia al hombre de otros animales. El dolor y la sensación del propio límite son esenciales para la conciencia. El hambre de inmortalidad. El problema vital más profundo para el hombre es su destino individual y personal, de la inmortalidad del alma. Unamuno lo describe como el inmortal anhelo de inmortalidad, el hambre de inmortalidad o el esfuerzo, conatus, de cada cosa por perseverar en su ser, lo que implica un tiempo indefinido. Este anhelo de no morir del todo, de vivir siempre, es la base afectiva de todo conocer y el íntimo punto de partida personal de toda filosofía humana. La religión nace del culto a los muertos, es decir, del deseo de inmortalidad. La perspectiva de la nada es la más aterradora. La lucha entre la razón y el sentimiento, Shubida. Existe una perpetua lucha entre el anhelo vital de inmortalidad y la razón. La razón se presenta como enemiga de la vida. Intenta reducirlo todo a lo universal, a lo estable, a cuajar en témpanos la corriente fugitiva. Para comprender, la razón debe matar. La razón, dentro de sus límites, prueba más bien que la conciencia individual no puede persistir después de la muerte. Los argumentos racionales son razones y nada más que razones, que no conmueven el corazón. Lo vital es antirracional y lo racional es antivital. Este conflicto es la base del sentimiento trágico de la vida y la condición de nuestra vida espiritual. La fe como voluntad y esperanza. Frente a la insuficiencia de la razón, la fe surge como una cosa de voluntad, un querer creer. Creer en Dios es querer que le haya. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Se cree porque se espera. La fe no es solo adhesión racional, es confianza en la persona, Dios. Es rendimiento a una voluntad ajena. Esta fe, especialmente la cristiana popular, busca una garantía material para la inmortalidad, simbolizada en la resurrección de Cristo y la Eucaristía como pan de inmortalidad. La fe robusta se basa en la incertidumbre, en el quién sabe. El sentimiento trágico de la vida. Es el sentimiento que nace del conflicto entre el anhelo de inmortalidad, vida, y la negación o indiferencia de la razón. Es una desesperación religiosa. Este sentimiento, aunque doloroso, es la fuente de una vida vigorosa, de una acción eficaz y base de una moral. Vivir de esta guerra interna es lo que da profundidad a la existencia. La acción y el sentido de la vida. Si la conciencia individual desaparece, entonces no es nuestro trabajado linaje humano más que una fatídica procesión de fantasmas, que van de la nada a la nada y el humanitarismo lo más inhumano. Si morimos del todo, ¿para qué todo? La angustia vital lleva a buscar una finalidad, un ¿para qué? La moralidad surge del anhelo de eternizarse, de hacerse insustituible. La incertidumbre y la lucha pueden ser base de acción. La acción debe ser apasionada, incluso trágica. La meta ética es merecer la eternidad. Si la nada nos espera, debemos perecer resistiendo, y no hagamos que sea esto una justicia. El trabajo, incluso el civil, debe tener un sentido religioso, haciéndolo por amor a Dios y a la propia eternización. La caridad es el impulso a liberar a uno mismo y a los demás del dolor, y a liberar a Dios. Amar es compadecer,
y la compasión universaliza y personaliza todo, revelando a Dios como la conciencia sufriente del universo. El papel de Don Quijote. Don Quijote es presentado como un modelo de la lucha contra la razón, científica, cultural y el ridículo. Representa la resistencia a la resignación y la afirmación de un ideal, lo irracional, lo absurdo, la fe. Lucha por el espíritu, por la esperanza en lo absurdo racional. Se hace eterno al ponerse en ridículo y al ser vencido. Es un desesperado, pero de su desesperación nace la esperanza heroica. Es un símbolo del quijotismo como filosofía y religión, que es la lucha española contra la cultura que busca la resignación. Estos temas se entrelazan a lo largo del texto, presentando la condición humana como una existencia marcada por un conflicto interno entre el deseo fundamental de vivir para siempre y la constatación racional de la finitud. Conflicto que genera un sentimiento trágico, pero que, aceptado y vivido con pasión, impulsa la acción, la fe, la esperanza y el amor. La obra del sentimiento trágico de la vida de Unamuno se centra en la experiencia existencial del hombre de carne y hueso, el individuo concreto que nace, sufre y muere. Este hombre, no una abstracción, es el sujeto y objeto supremo de toda filosofía. La condición humana se caracteriza por ser una entidad singular, cuyo atributo principal es sentir su destino y compadecerse de su propia condición finita. La existencia es profundamente carnal y singular, marcada por vivencias afectivas. Unamuno critica la filosofía que se aleja de este hombre concreto, apelando a un estilo más literario y menos académico. La reflexión filosófica, para ser relevante, debe abordar estas singularidades más que las universalidades abstractas. La conciencia misma es vista como una enfermedad que diferencia al hombre de otros animales. La experiencia vital, especialmente el sufrimiento, es el camino hacia la conciencia y la personalidad, distinguiéndose por la sensación del propio límite. Uno de los problemas más íntimos y vitales para el hombre es el de su destino individual y personal, el de la inmortalidad del alma. Este es el hambre de inmortalidad, un anhelo profundo de no morir del todo, de vivir siempre. Unamuno lo describe como el anhelo inmortal de inmortalidad, el conatus o esfuerzo por perseverar indefinidamente en el propio ser. Esta ansia de perpetuidad es la base afectiva de todo conocer y el punto de partida íntimo de toda filosofía humana. Para Unamuno, la necesidad de no morir nunca es la mayor necesidad humana, algo que se nos plantea como se nos plantea el hambre. La religión misma, históricamente, arranca del culto a los muertos, es decir, a la inmortalidad. Sin embargo, esta ansia choca frontalmente con la incapacidad de la razón. Unamuno es muy crítico con la razón abstracta y sistematizadora. Considera que la razón ha sido sobrevalorada en la modernidad para dar respuesta a la existencia humana. La crítica a la razón se asocia a su tendencia a lo universal y a fijar la realidad en conceptos, lo cual es inoperante. La razón, operando en el ámbito de las ciencias naturales, reduce la existencia a lo abstracto y la despoja de su dimensión vital. La razón es vista como enemiga de la vida, tiende a la muerte, a la estabilidad. Para comprender la razón necesita matar la vivencia, rigidificarla. Los pensamientos fijados en el papel son cadáveres de pensamientos. Lo vital es irracional y lo racional es antivital. La razón por sí sola es esencialmente escéptica y nihilista. Dentro de sus límites, la razón no prueba la inmortalidad del alma. Al contrario, prueba más bien que la conciencia individual no puede persistir después de la muerte. Los argumentos racionales contra la inmortalidad no hacen mella en el corazón, pues son solo razones y nada más que razones. La razón, en su disolución final, llega a dudar de su propia validez. No reconoce el anhelo de inmortalidad como un problema lógico. Esta lucha entre la necesidad vital de creer en la inmortalidad y la incapacidad de la razón para afirmarla, o peor aún, su tendencia a negarla, es lo que constituye el sentimiento trágico de la vida. Es un conflicto entre el conocimiento y la vida, una perpetua lucha
sin victoria ni esperanza de ella. Es contradicción. Es la tensión entre lo que el mundo es según la razón y lo que queremos que sea según la fe. Es el choque entre nuestro deseo o necesidad de creer en Dios y nuestra falta de justificación epistémica para hacerlo. Esta contradicción interna, aunque dolorosa, es lo que unifica la vida y la acción. Vivir de esta guerra entre la razón y la vida es la condición de nuestra vida espiritual. Ante este dilema existencial, diversas posturas filosóficas y religiosas son examinadas. La tradición racionalista, Hegel, Spinoza, Hume, Kant en parte, es criticada por su frialdad y su alejamiento del hombre de carne y hueso. Hegel es visto como prototipo del racionalista que promete una inmortalidad abstracta en lugar de la concreta que anhelamos. Spinoza, aunque profundo, ofrece una filosofía de resignación, incapaz de satisfacer el hambre de inmortalidad personal. Hume, con su escepticismo, demuestra la dificultad de probar la inmortalidad por la sola razón. Kant, aunque admirado por su salto hacia la razón práctica, motivado por su propio deseo de inmortalidad, representa la racionalización de la fe. Unamuno ve en esta tradición una oquesad afectiva y a menudo hipocresía al intentar dar razones para vivir cuando la conciencia está destinada a desaparecer. La consecuencia vital del racionalismo puro sería el suicidio. El cristianismo se presenta como la religión que históricamente ha abordado la necesidad de inmortalidad. La fe cristiana, basada en la resurrección de Cristo, ofrece una garantía de la resurrección personal. El Dios biótico, el Dios vivo del cristianismo primitivo y popular, a diferencia del abstracto Dios-idea de la teología racional, es capaz de satisfacer el anhelo de inmortalidad. Sin embargo, Unamuno critica la tendencia del catolicismo a racionalizar la fe a través de la teología escolástica, lo cual oprime la mente y no satisface la razón, aunque sí la voluntad. Prefiere la fe implícita o del carbonero que cree sin necesidad de definiciones racionales. La esencia religiosa católica es la inmortalización. Nietzsche es visto como un ladrón de energías que intentó casar el nihilismo con la lucha por la existencia. Su corazón anhelaba el eterno todo, pero su cabeza le enseñaba la nada, llevándolo a la desesperación y a maldecir de lo que más amaba, Cristo. Su idea del eterno retorno es un mezquino remedio de la inmortalidad. Para Unamuno, no representa una filosofía de hombre fuerte. Los fuertes ansían perpetuarse y su rebose de vida se vierte al más allá de la muerte, superando la duda. Schopenhauer derivó la compasión como base de la moral desde su doctrina voluntarista, pero Unamuno critica su falta de sentido social, histórico, que le impidió sentir a Dios. Aunque Schopenhauer personalizó todo, voluntarismo, lo llevó al pesimismo porque veía la voluntad sufriente. La verdadera esencia de la vida es vivir, no comprender, es el anhelo de ser y de ser siempre. La verdadera esencia de la fe no es una adhesión intelectual a un dogma o una verdad teórica. Es cosa de la voluntad, un movimiento hacia algo que nos hace vivir. Es querer creer, querer que Dios exista. La fe está basada en la esperanza, creemos lo que esperamos. Más que ser meramente irracional, es contrarracional, cree contra la razón. La fe, el sentimiento y la voluntad son las capacidades que sostienen al hombre ante la falta de certeza de la razón. La vida engaña a la razón y esta a aquella. La voluntad de creer y el sentimiento son inseparables del hambre de inmortalidad y del sentimiento trágico. No basta pensar, hay que sentir nuestro destino. La filosofía surge de un brote de afectos. La búsqueda de la finalidad última, ¿para qué? No de la causa, ¿por qué? Es lo que nos interesa, motivada por el deseo de no morir. El sentimiento de la divinidad, de la dependencia de un poder superior, es el origen de la religión. Este sentimiento, esta hambre de Dios, es lo que nos lleva a querer que exista. La fe es una forma de conocer nuestro anhelo vital. Unamuno propone que creer puede entenderse como tener fe, lo cual está ligado a la voluntad y la incertidumbre. Llegando al límite, sugiere que creer en Dios es en cierto modo crearlo, o más bien,
que Dios se crea en nosotros cuando lo buscamos con amor y voluntad. El conocimiento del Espíritu necesita del corazón. La lucha y la incertidumbre no llevan a la inacción, sino a la acción apasionada y la caridad. El sentimiento trágico de la vida, la desesperación religiosa, es la base de una vida vigorosa y una acción eficaz. Es la fuente de las hazañas heroicas. La lucha interna entre la razón y la fe, la incertidumbre misma, es base de acción y moral. La acción apasionada nace del anhelo de divinidad. La ética debe llevarnos a obrar de modo que merezcamos la eternidad, que nos hagamos insustituibles. El precepto supremo que surge del amor a Dios es entregarse por entero, dar el Espíritu para salvarlo y eternizarlo. Esta entrega implica imponerse. La verdadera moral religiosa es agresiva, invasora. La caridad verdadera es esta invasión, meter mi espíritu en los demás espíritus. Consiste en compartir el dolor, despertar la inquietud y el hambre de Dios en los otros. Es más misericordioso despertar al dormido que enterrarlo. La caridad nos hace llorar. El remedio al dolor es sufrir más, alcanzar un dolor más alto, no buscar el olvido. La caridad nace del compadecimiento y la conciencia de Dios en nosotros, llevando a verter fuera esta miseria divina. Sentir la dolorosa sensación de la vida universal nos impulsa a hacer el bien. El dolor y la compasión revelan la hermandad de los seres. La caridad es el impulso a liberar a uno mismo y a los demás de la materia inerte. Es una obra de amor doloroso. La caridad, nacida de la pasión trágica, llamada egotismo, es el único verdadero remedio del egoísmo. La fe, la esperanza y la caridad son las virtudes que surgen del anhelo de divinidad. En resumen, Unamuno, partiendo de la condición del hombre de carne y hueso y su fundamental hambre de inmortalidad, expone la tragedia de la existencia en el conflicto irreconciliable entre una razón incapaz de afirmar la eternidad y un sentimiento vital que la anhela desesperadamente. Frente a las posturas filosóficas que buscan la certidumbre o la resignación, Unamuno propone una vida de lucha, sostenida por una fe que es voluntad y sentimiento, que impulsa a la acción apasionada y a una caridad que busca compartir la inquietud y el ansia trascendente con los demás. Es un quijotismo vital, una religiosidad católica española, una economía a lo eterno y lo divino, una esperanza en lo absurdo racional. Espero que este análisis basado en las fuentes le resulte esclarecedor.